¿Confiarías tu vida a una máquina que casi siempre acierta, pero a veces falla de formas impredecibles? La inteligencia artificial ya no solo necesita ser inteligente, necesita ser segura. Imagina esto, un sistema que funciona perfectamente miles de veces y de repente se equivoca en el único momento en que no podía hacerlo. Ese pequeño fallo puede cambiarlo todo. Hoy vamos a descubrir qué hay realmente detrás de la seguridad en la inteligencia artificial, sus riesgos ocultos, sus puntos ciegos y por qué entender esto es tan importante. Si quieres comprender cómo funciona la IA en el mundo real, suscríbete gratis ahora mismo y acompáñame en este viaje. La inteligencia artificial ha cruzado un umbral curioso, ya no basta con que funcione, ahora debe comportarse bien bajo presión, como un piloto que no solo despega con elegancia, sino que aterriza con calma en medio de una tormenta. Esa exigencia marca el territorio de la seguridad en la inteligencia artificial, un campo que no se conforma con la precisión promedio, sino que persigue algo más valioso, sistemas que sigan siendo fiables cuando el mundo deja de ser predecible. Durante años, la seguridad en tecnología significaba evitar fallos visibles, errores de software, caídas de sistemas, vulnerabilidades informáticas. Era una disciplina reactiva, enfocada en arreglar lo que se rompía. Pero la inteligencia artificial introduce un matiz nuevo. Aquí, los errores no siempre son evidentes, ni inmediatos, ni repetibles. Un modelo puede funcionar de forma impecable durante miles de interacciones y, de repente, fallar en un caso atípico que nadie anticipó. Ese tipo de fallo, raro pero crítico, es precisamente el que más preocupa. Para entender por qué, conviene mirar cómo funcionan estos sistemas. A diferencia del software tradicional, que sigue instrucciones explícitas, la inteligencia artificial aprende patrones a partir de datos. Esto le da flexibilidad, pero también introduce incertidumbre. El sistema no sabe en el sentido humano, reconoce regularidades estadísticas. Y cuando el entorno cambia o aparecen situaciones fuera de lo visto, esa intuición estadística puede desorientarse. Aquí entra en juego la primera gran pieza de la seguridad, la robustez. Un sistema robusto es aquel que no se desmorona cuando el entorno se vuelve extraño. Imaginemos un sistema de visión artificial que identifica señales de tráfico. En condiciones ideales, su desempeño puede ser casi perfecto. Pero ¿qué ocurre si la señal está parcialmente cubierta por nieve, pintada con grafitis o iluminada por una luz inusual? Para un humano, el contexto compensa la ambigüedad. Para la máquina, esos pequeños cambios pueden ser suficientes para provocar una clasificación errónea. Este fenómeno se vuelve aún más intrigante con los llamados ataques adversarios. Investigadores han demostrado que es posible introducir alteraciones mínimas en una imagen, invisibles para el ojo humano, que hacen que un sistema de inteligencia artificial la interprete de forma completamente incorrecta. Una señal de alto puede ser percibida como un límite de velocidad, o un objeto cotidiano puede ser clasificado como algo completamente distinto. Es como si la máquina tuviera puntos ciegos invisibles que solo se revelan bajo condiciones específicas. La existencia de estos puntos ciegos plantea una pregunta inquietante: ¿qué tan confiables son los sistemas cuando operan fuera del laboratorio? Porque el mundo real no es un entorno controlado. Es caótico, cambiante y, en ocasiones, hostil. Por eso, la seguridad en la inteligencia artificial no puede basarse únicamente en el rendimiento promedio. Debe centrarse en los casos extremos, en los escenarios improbables pero posibles. Junto a la robustez aparece la fiabilidad, que no es simplemente hacer bien una tarea, sino hacerlo de forma consistente. Un sistema fiable no solo acierta, sino que lo hace de manera predecible. Esta cualidad es fundamental cuando las decisiones tienen consecuencias importantes. Pensemos en un sistema médico que ayuda a diagnosticar enfermedades. No basta con que sea preciso en general, debe ser consistentemente preciso para diferentes tipos de pacientes, en diferentes condiciones y con distintos conjuntos de datos. La fiabilidad, sin embargo, depende en gran medida de los datos. Si los datos son incompletos,
sesgados o de baja calidad, el sistema aprenderá una versión distorsionada de la realidad. En ese sentido, los datos no son solo materia prima, son el molde que da forma al comportamiento del sistema. Y un molde imperfecto produce resultados imperfectos. Pero incluso con datos de alta calidad, persiste otro desafío, la incertidumbre. Los sistemas de inteligencia artificial suelen producir una única respuesta, como si estuvieran completamente seguros. Sin embargo, en muchos casos, esa seguridad es ilusoria. Una de las áreas más activas de investigación consiste en desarrollar modelos que no solo den respuestas, sino que también expresen su nivel de confianza. Saber cuándo una máquina no sabe puede ser tan importante como saber cuándo acierta. La seguridad también exige supervisión. Durante mucho tiempo, se asumió que los humanos debían estar en el circuito, supervisando las decisiones de la máquina. Esta idea funciona bien en teoría, pero en la práctica presenta dificultades. Los sistemas modernos pueden operar a velocidades y escalas que superan la capacidad humana de intervención. Un algoritmo financiero puede ejecutar miles de operaciones por segundo, un sistema de recomendación puede influir en millones de usuarios simultáneamente. Esto ha llevado a replantear el papel de la supervisión humana. En lugar de intervenir en cada decisión, los humanos pueden centrarse en diseñar límites, definir reglas de seguridad y supervisar el comportamiento global del sistema. Es un cambio de rol, de operador directo a arquitecto del entorno en el que la máquina actúa. Relacionado con esto aparece el concepto de control. ¿Qué ocurre si un sistema se comporta de manera inesperada? ¿Podemos detenerlo? ¿Podemos modificar su comportamiento sin desestabilizarlo? Estas preguntas son especialmente relevantes en sistemas autónomos. Un sistema que no puede ser controlado o corregido plantea un riesgo significativo, incluso si su diseño original era seguro. Otro pilar fundamental es la interpretabilidad. Muchos de los modelos más avanzados funcionan como cajas negras, producen resultados sin ofrecer explicaciones claras. Esto no solo dificulta la confianza, sino que complica la detección de errores. Si no sabemos por qué un sistema toma una decisión, resulta difícil evaluar si esa decisión es adecuada. La interpretabilidad busca abrir esa caja negra. No necesariamente para entender cada detalle, sino para identificar patrones, detectar anomalías y proporcionar explicaciones comprensibles. En algunos casos, esto implica simplificar modelos, en otros, desarrollar herramientas que traduzcan su funcionamiento a un lenguaje más accesible. La seguridad también implica verificación. En sistemas tradicionales, es posible probar exhaustivamente todas las condiciones. En inteligencia artificial, esto es más complicado, porque el comportamiento emerge de los datos y puede variar en situaciones no previstas. Aún así, se están desarrollando métodos para verificar propiedades específicas, como la estabilidad ante ciertos cambios o la ausencia de determinados tipos de errores. Un concepto estrechamente relacionado es la resiliencia. Un sistema resiliente no solo evita fallos, sino que se recupera de ellos. Puede detectar que algo ha salido mal y adoptar un comportamiento seguro. En lugar de continuar operando de manera errónea, puede detenerse, pedir intervención humana o cambiar a un modo de funcionamiento más conservador. La resiliencia es especialmente importante en sistemas críticos, donde el coste de un error es alto. En estos casos, la seguridad no consiste en evitar todos los fallos, sino en gestionar los fallos de manera que no se conviertan en catástrofes. La seguridad en la inteligencia artificial también tiene una dimensión social y organizacional. No se trata solo de diseñar sistemas seguros, sino de utilizarlos de manera responsable. Un sistema puede ser técnicamente impecable y, aún así, generar problemas si se aplica en un contexto inadecuado. Por ejemplo, un modelo entrenado para un entorno específico puede comportarse de manera impredecible en otro. Por eso, muchas organizaciones están adoptando prácticas de seguridad desde el diseño. Esto implica considerar los riesgos desde el inicio, en lugar de tratarlos como un problema posterior.
Incluye evaluar el impacto potencial, realizar pruebas rigurosas y establecer mecanismos de supervisión. La regulación también desempeña un papel creciente. Los gobiernos están desarrollando marcos para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial cumplan ciertos estándares de seguridad. Estas regulaciones buscan equilibrar innovación y protección, permitiendo el desarrollo tecnológico sin comprometer la seguridad pública. Sin embargo, la regulación no puede abarcar todos los escenarios. La tecnología evoluciona más rápido que las leyes. Por eso, la cultura de responsabilidad dentro de las organizaciones es fundamental. Los desarrolladores deben asumir que cada línea de código puede tener consecuencias en el mundo real. La educación también es clave. Comprender los principios de seguridad no es solo tarea de especialistas. A medida que la inteligencia artificial se integra en más aspectos de la vida, es importante que un público amplio entienda sus riesgos y limitaciones. Una sociedad informada puede tomar decisiones más responsables sobre el uso de la tecnología. En última instancia, la seguridad en la inteligencia artificial es un equilibrio delicado. No se trata de eliminar todos los riesgos, lo cual sería imposible, sino de gestionarlos de manera inteligente. Es un proceso continuo que requiere adaptación, aprendizaje y colaboración. La inteligencia artificial tiene un potencial extraordinario. Puede mejorar la medicina, optimizar recursos, facilitar el acceso al conocimiento. Pero ese potencial solo se materializa plenamente cuando los sistemas son seguros. La confianza no surge de la nada, se construye a través de pruebas, transparencia y responsabilidad. Podría decirse que la seguridad es la base invisible sobre la que se construye todo lo demás. Sin ella, los avances técnicos pierden valor. Con ella, la tecnología puede integrarse de manera armoniosa en la sociedad. Al final, la pregunta no es solo qué tan inteligentes pueden volverse las máquinas, sino que tan bien podemos guiarlas. Y en esa tarea, la seguridad no es un obstáculo para la innovación, sino su condición esencial. Porque un sistema verdaderamente avanzado no es solo el que aprende rápido o decide mejor, sino el que lo hace sin poner en riesgo aquello que más importa, la vida, la confianza y el bienestar humano. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Tu tiempo y curiosidad hacen posible este espacio de aprendizaje. Si este contenido te aportó valor, te invitamos a suscribirte gratuitamente al canal para seguir explorando juntos el fascinante mundo de la inteligencia artificial. No olvides revisar los videos recomendados que aparecen en pantalla, donde profundizamos aún más en estos temas y poner a prueba lo aprendido con los cuestionarios disponibles en la descripción. Tu participación es clave, sigue aprendiendo, cuestionando y creciendo en este viaje.